a la magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de un tema profundamente real, de esos que se sienten en el cuerpo, en la mente y en el corazón. Un tema que muchas viven en silencio y que pocas veces se pone sobre la mesa con toda su verdad. ¿Qué pasa realmente a nivel emocional en una mamá soltera? Porque no es solo poder con todo, también es sostener una carga mental constante, lidiar con la culpa, el agotamiento y muchas veces sentir que te pierdes un poquito en el camino. Hoy nos acompaña el psicólogo Nicolás Ortiz. Para entender qué hay detrás de todas esas emociones, cómo gestionarlas y sobre todo cómo sostenerse sin dejar de ser una misma. Si eres mamá soltera y conoces a una o simplemente quieres entender más desde la empatía, este episodio es para ti. Bienvenido. Sabes que tuvimos un episodio antes de esto y sí teníamos como la idea con la Majo de tener a un psicólogo que nos apoye un poco más con este tema que tuvimos en el podcast con dos mamis solteras, porque realmente se mueven muchas emociones súper fuertes. Sabemos y terminamos concluyendo que era difícil ser mamá soltera y que también hay cosas que no entendemos, entonces quisiéramos que, bueno, te presentes, nos cuentes un poquito de ti y comencemos con el tema. Ok, muchísimas gracias chicas por invitarme. Para mí es un gusto y un honor poder compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Fernando Ortiz, soy psicólogo infantil y psicorehabilitador de carrera inicial. Después, ahora tengo una maestría en psicoterapia sistémica familiar. Y bueno, he hecho algunas cosas dentro de. Y el tema de las mamitas solteras es un tema bonito, es un tema complejo, porque realmente por más fuerte y por más difícil que puede ser, creo que hay unas excelentes mamás que han batallado muchísimo y como que han encontrado su ruta dentro del día a día, ¿no? Entonces, y aquí tenemos que ver también varios puntos. Una cosa es ser mamá soltera y ser una mamá soltera con un niño con una discapacidad, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de dos cosas que pueden sonar muy parecidas, pero son mundos completamente distintos. Y realmente sí creo que a la larga todos terminamos con una deuda muy grande, que estoy seguro de que en algunos de nuestros círculos sociales encontramos una mamá soltera, ¿no? Un papá soltero que ahora también ya se está viendo mucho. Y entramos en una deuda porque lo primero que hacemos es juzgar. Entonces, la primera reacción que ellos entienden al ser una mamá soltera o un papá soltero es ese juzgamiento, ¿no? De si estoy haciendo bien el trabajo o lo podrías hacer mejor o es que eso no haría, pero hay que entender que el ser papás viene de una formación previa. Nosotros repetimos mucho el patrón de educación que vienen de nuestras familias y la mayoría niños de los 80 venimos con una formación de los 60, 70. Ujú. Entonces hay que empezar a ver también esa parte. Y claro, juzgar es súper fácil si es que no conoces la historia. Es súper importante eso. Totalmente, sabes que justo en el podcast Camila, que es una de las mamás, y también Cris, decía que la pareja de ella, que no vive con ella y que quiso ya ser activo paternalmente, él le juzgaba, que qué pasa, que ciertas cosas y acciones que tenía su pequeña, era por culpa de ella. Entonces, claro, el papá como que decía, no le estás criando bien, esta forma de contestar es por tu culpa y cosas así. Entonces ella decía que sentía mucha culpa en muchas cosas también y que tal vez ella piensa que hubiera sido más fácil que él no hubiera aparecido y que aparezca. Claro, y bueno, ahí también tenemos que entender de que las mamitas solteras, hablando en el caso de las mujeres principalmente, eh, están experimentando un duelo. Estamos en un proceso de duelo que no se cierra completamente porque cuando muchas veces se habla desde el lado terapéutico del duelo es cerrar ese proceso, esa parte, pero tú sigues en duelo, que sigues teniendo en el mejor de los casos contactos con mi pareja. En este caso, estás intentando tener un padre presente, que es algo que a mí me hace mucho ruido, porque, o sea, un padre debería estar presente, incluyendo el hecho de una relación. O sea, puede ser que yo con mi pareja no funcione y acepto terapéuticamente de que no funcionamos, somos completamente diferentes, tenemos visiones diferentes, pero ya teniendo un hijo en común, tenemos que manejar una excelente relación. Ujú. Entonces, y esa parte es lo que muchas veces no se ve, y eso no se ve no en el momento que estoy en un proceso de divorcio, en un proceso de separación. Eso se ve desde que empezamos una relación.
Entonces, cuando uno empieza una relación y digo, ok, ya voy en cantidad de tiempo con esta persona, antes de hablar de matrimonio, uno debería aprender a hablar de divorcio. No porque sea algo malo, sino porque, ok, estas son las cartas que podemos jugar. Puede ser que no funcionemos, pero si tenemos hijos, ¿qué vamos a hacer? Y esa parte es de la que no se habla. Claro. Y desde ahí empezamos con el duelo. Entonces, yo hace un tiempo tuve una consultante que me decía, mira, eh, ahora que tú me dices que se debió haber hablado de esto, alguna vez quisimos hablar de eso, pero terminamos en una pelea fuertísima, porque todavía tenemos esta concepción de que las cosas son para siempre. Ujú. Entonces, romper ese duelo del para siempre es complejo, pero es real, porque no solo es el para siempre de somos pareja y nos divorciamos y ya no. Puede ser que pasó algo y nos separamos. Hay parejas que son migrantes y tuvieron que separarse porque fueron migrantes. Y esos para siempre también nos dejan en un limbo de a ver qué estamos jugando. Entonces, siempre el duelo dentro de las mamitas, en este caso, madres solteras, con papás presentes o los que definitivamente desaparecieron en el tiempo, llega esa ansiedad, ¿no? Es que estoy haciendo un buen trabajo. Y realmente a todas las mamitas que escuchan, no se juzguen. O sea, realmente hacen un buen trabajo porque están trabajando con las herramientas que tienen. Obviamente, como todo en el espectro, tenemos cosas que, tenemos papás que son muy buenos y tenemos unos papás que necesitan ajustar ciertas cosas. Pero en el caso de las mamás, hacen un excelente trabajo. Al menos yo las que conozco es, o sea, digo, wow, o sea, el empeño, el esfuerzo en el hacer las cosas y también quitar un poco el ruido de afuera ayuda muchísimo. Yo creo que es muy fácil juzgar cuando estás justamente de fuera. Cuando estás de afuera, tú ves solo las cosas malas o buenas. Cuando estás desde afuera, tú puedes decir, ay, qué niña malcriada, es que no le escucha a su mamá, es que la mamá no tiene autoridad, porque es lo que normalmente te suelen decir, o es que qué mala mamá porque no le enseña a comer bien. Sí. Y, o sea, tienes tantos, te señalan tanto desde afuera, pero no te das cuenta que esa mamá a la final está pasando 24/7 pensando en, justo en uno de las, en el podcast anterior que hablamos con las mamis solteras, bueno, también lo hicimos con los papis que de alguna forma paternan también de manera mucho más presente. Nos decía en estadísticas que más o menos una mamá está 14 horas presente en la vida de un hijo, pensando en las cosas que puede o no puede hacer. Entonces, si nos ponemos solamente a juzgar, no sé, que ese día por algo alzaste la voz, que suele pasar, porque ya llega un momento en el que estás agotado de todo el día estar, desde que te levantas hasta que, no sé, hasta duermes pensando en, ay, nos falta esto, o será que le debo hacer esto mañana en la lonchera. O sea, piensas tantas cosas, yo creo que sí debemos aprender a ser un poco más humanos, más sencillos y más críticos con tu propia vida, no sé, o sea, Es que, mira, ahí también hay algo muy bonito dentro de todas estas flores, dentro de la terapia. Es justamente eso, ¿no? Que más que aprender a ser humanos, yo les pongo un ejercicio muy simple a las mamás y suelo trabajar. Y le digo, oye, antes de ser mamá, tú eras mujer. ¿Cómo está tu parte femenina? ¿Qué estás haciendo con esa parte? No, es que yo no salgo, es que yo no tengo amigos, me dedico 100% a mis hijos. Y es, ok, creo que es algo válido, pero te estás descuidando. Así es. Entonces, cuando yo llego a un punto de descuidarme lo suficiente, claro, voy a estar mucho más irritable, voy a estar mucho menos tolerante, voy a aguantar mucho menos las cosas. Y claro, por lo general, cuando nosotros vemos a una mamá, o sea, que está con un niño en berrinche, y ya le ves perdiendo los cabales, hay que entender que detrás de eso existe una mujer que se está desatendiendo mucho. ¿Ya? Y nosotros, nuestra sociedad lastimosamente todavía sigue siendo muy machista y tenemos micromachismos muy específicos, ¿no? Entonces, al hombre también lo relegamos, o sea, como hombres nos relegan mucho a no lo hagas porque lo vas a hacer mal. Entonces, es la parte más cómoda, No sé. sabes que no lo voy a hacer porque no voy a hacer mal. Pero sí creo que ahí también entra la otra parte de responsabilidad con las mamitas de hay una cosa muy bonita, ustedes tienen una ventaja de 9 meses previa a conocerles a nosotros, a nuestros hijos. Pero a partir de los 2 años, el que está encargado de enseñarle al mundo es papá.
Y esa parte es la que no se habla en la maternidad, porque yo siempre peleé mucho, yo tengo una hija que amo con todo mi corazón, y soy un papá, siento que soy un papá demasiado presente a ratos, o sea, todo el tiempo estoy atrás de ella, todo el tiempo está conmigo, en la escuela, todo lo que se necesita estoy ahí, pero eso también fue un aprendizaje de irme en contra de la norma, es que es niña y ¿cómo te la vas a llevar? Pues nada, y le cojo y la llevo, le cambio, le ayudo, le cuido, le doy la guía que necesito, y claro, también fui juzgado. Es que ¿por qué le dejas que se suba a la resbaladera con vestido? Porque quiere la resbaladera al parque, o sea, y está conmigo y yo estoy viendo que esté bien. Pero romper la norma también me ayuda a ser un papá presente. Y ahí esa es, creo que la jalada de orejas para los hombres. Ser papá presente es irme en contra de la norma de la abuelita, de la mamá, de mi propia mamá, de mis hermanas, de, oye, yo también puedo hacerlo. Probablemente no lo voy a hacer como ustedes lo harían, pero lo puedo hacer. Y ese es parte del ejercicio, ¿no? Entonces, sí, mamá está cansada y no solo mamás solteras, mamás que están en una familia estructurada son mamás que pasan mucho tiempo cansadas y tampoco se dejan ayudar. Y ahí también es para el otro lado, ¿no? Porque nos acostumbramos tanto a que sí son poderosas, me encanta esa energía de ser poderosas, pero hasta Superman necesitaba ayuda de vez en cuando. Entonces, tenemos que aceptar de que a momentos hablar y decir, oye, no puedo con esto, no es una forma de debilidad, es una demanda de decirle, oye, ya se me están yendo las cosas de las manos. Entonces, ahí también tenemos que entrar a trabajar. Sí, sabes que lo que acabas de decir es súper importante. Creo que nosotras eh, lo decimos siempre a las mamás. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mucho la mamá piensa que el preocuparse de ella significa que es egoísta y no está pensando en su bebé, porque tiene que pensar en su bebé, porque tiene que protegerle, tiene que hacer que todo vaya bien. Y no piensa que al estar preocupada por ella hace que todo funcione bien. Entonces, la mamá Exacto. debería ser un poco más consciente de eso. ¿Sabes algo que nos quedamos pensando con el podcast anterior? Fue, ¿por qué crees tú que hay ese deslindarse de la responsabilidad de los hombres? Yo no entiendo mucho eso. Es que de verdad yo en mi cabeza no entiendo porque pienso como mujer. O sea, yo digo, si yo me quedé embarazada, decidí tener a mi bebé, voy a ser presente, no voy a dejarle botando, me voy, nos vemos y ya. O sea, paso un tiempo, estoy contigo y luego ya no me importa. Desaparezco, hago mi vida, vuelvo a tener otra pareja, vuelvo a tener otros hijos, hago otra vida y se acabó, hasta ahí llegó mi relación con mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se le hace tan fácil desaparecer? Mira, en mi experiencia no es que se nos hace más fácil desaparecer. El hombre maneja un duelo muy distinto al de la mujer, ¿sí? En un mundo actual que es donde intentamos buscar igualdad, tenemos que aceptar que las cosas no son iguales, ¿sí? Evidentemente no va a ser igual para un hombre que para una mujer. Yo cuando hablo con mis consultantes les digo, mira, una mujer cuando está solo cuando rompe con el novio, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? 1 o 2 días se sintieron mal, lloraron, terminaron con el bote de helado comiendo en la cama con su mejor amiga haciéndole viejito y al viernes se van a poner unas mamis completas y se van a ir de farra, ¿ya? ¿Cuál es la lógica del hombre? El hombre sufre en silencio, Ujú, porque socialmente nos enseñaron a sufrir en silencio. ujú. Tomando en cuenta de que el sufrimiento siempre va a ser opcional, pero el hombre siempre va a hacerlo en silencio. Entonces, tal vez lo comparte con su mejor amigo, se irán por unas cervezas y las cervezas irán por 6 meses, un año. Entonces, de ser alguien que tú veías como que, qué bestia, siempre estaba atlético y todo, ya lo ves mucho más descuidado, lo ves mucho más válido en ciertas cosas, tendemos a perder trabajos, tendemos a perder un montón de oportunidades, porque nuestro hueco emocional nunca fue cubierto, nunca nos enseñaron a cuidarnos de una forma eventual. Entonces, la misma lógica evolutiva, ¿no? Era lo que hacía un hombre salía a cazar. Eso era lo que hacía, tienes que ir a cazar. Ahora ya no sales a cazar. Y es la realidad, o sea, no estás saliendo a cazar. Necesitas esos momentos donde tu emocionalidad se pone en otra cosa. Entonces tienes el pana futbolista, tienes el pana basquetbolista, el que está haciendo trekking, pero la carga emocional dentro de los hijos es algo que nunca aprendimos a manejar, porque a la final es mamá, tiene 9 meses con el bebé, nace a los 3 primeros meses, está pegado a mamá. Y claro, ¿qué es lo normal dentro de un hombre cuando uno se acerca al bebé? No, 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 deja yo algo. Entonces,
Y es lo primero que nosotros experimentamos, un rechazo. Ujú. Y ya no solo es el rechazo de poder ser papá, es el rechazo de la pareja que me estás enseñando a que lo voy a hacer mal, ¿ya? Que no voy a llenar tu expectativa, no voy a llenar lo que tú necesitas. Y desde ahí nosotros también vivimos un duelo. Yo le mando un abrazo gigante a Laberito. Él alguna vez me dijo, cuando le tuve a mi hija, me dijo, oye, estás deprimido, le estás evitando completamente a tu hija, no te acerques a tu hija. Y yo conscientemente no lo tenía. Ujú. Y después fue como que cierto, o sea, me acerco donde ella y me da miedo y prefiero no acercarme. Entonces fue, ok, rompamos un poco y empezamos a estar presentes. Y lo que te digo, con los hijos también socialmente nos enseñan. O sea, la sociedad nos ha enseñado a que un hombre es mucho más despreocupado. Sí, tenemos muchos que son muy despreocupados, pero también viene por una conceptualización previa a la relación, ¿ya? Yo sí digo muchas veces que el hecho de, lo que tú decías ahorita, yo me embaracé. Ujú. El concepto es que no te embarazaste, nos embarazamos porque fue mutuo. Entonces, a no ser que he sido obligado, ahí estamos hablando de otra cosa completamente distinta, pero de ahí fue, nos embarazamos, o sea, decidimos hacer el amor, decidimos embarazarnos, si haya sido accidental, pues lo estamos decidiendo. Así es. Entonces, desde esa decisión tengo que ser alguien presente. Ujú. Pero ¿cuál es la lógica? Ah, bueno, es que ahora sí chuta. Y viene todo el carga, ¿no? De es que ahora tienes que ver pañales, es que tienes que trabajar más, tienes que estar haciendo un montón de cosas. Entonces nos lanzan a otro lado y no nos permiten vivir nuestra paternidad. Entonces, vivir nuestra paternidad es justamente eso. Oye, se hizo popó. Ok, cámbiale. Ujú. Pero es que, ¿cómo? Yo desde aquí te voy a ver con todo el amor que te tengo y voy a dejar que aprendas. Así es. ¿Ya? Y como te digo yo aprendí como una niña. Y tengo amigos que me dicen, oye, yo tengo un hijo y se me hacía difícil. ¿Cómo hacías con tu hija? Pues con mucho amor. O sea, y no un amor enfermizo, un amor real, un amor de estoy pendiente de ti, te estoy ayudando. Y ahorita de ahí está adolescente y ya tengo otro tipo de problemas con ella y es lo mismo. O sea, momentos pierdo la cabeza y le digo, oye, tal vez te exploté porque no me gustó esto. Y te pido disculpas. Ujú. ¿Ya? Hay papás que lastimosamente no saben ser papás. Porque también se socializa eso. No importa de que terminaste, te fuiste, estás con otra persona y ya te deslindaste. Ujú. También creo que ahí hay un problema, ¿ya? Y es porque socialmente se acepta. Si es que realmente cuestionaríamos, como cuestionamos a una mamá soltera, pienso que habría muchos más papás presentes. Entonces, Totalmente. va de lado y lado, o sea, va de lado y lado siempre. Es que se justifica también, ¿no? Se justifica. El Totalmente. hombre puede hacer eso, la mamá no. O sea, el Ujú. papá se puede ir de farra, el papá puede irse con sus amigos, pero la mamá no. Ella no puede hacer eso. Claro, es que totalmente es un tema de sociedad, de Ujú. cultura, en Sí, la que mamá tiene que estar sí, y el papá puede salir. exacto. Mamá muchas veces tiene que dejar de trabajar por quedarse con los hijos en casa. Papá no puede hacer eso porque papá es el que tiene que traer el sustento del hogar. Y es lo Exacto. que lo tenemos sumamente concebido. En el caso de que fuera diferente, que tuvimos justamente con el papá que nos acompañó, uno de los papis que nos acompañó en el podcast anterior, Juan, a mí me pareció un hombre muy valiente porque muy valiente y muy, no sé, como que logró romper ese paradigma porque decía, es que mi esposa es quien gana más. Entonces soy yo quien está más presente con mis hijas, porque si ella está ganando bien, ella está en un trabajo bien, ella se siente feliz trabajando, yo puedo hacer el otro rol, el rol de un papá presente, el rol del papá que les lleva, le trae y todas sus hijas, y no está mal, pero sí estoy mal visto Ujú. porque paso de ser el hombre del hogar, macho, responsable, a ser un papá sumiso, tal vez, El mantenido el prácticamente. mantenido. Ujú. Pero jamás a la mamá le ves como la mantenida. O sea, es muy poco que tú digas, ay, es que es una mantenida. Casi no se dice eso. Pero si es el hombre, sí es un mantenido. Pero casi, porque realmente sí hay muchas veces que tiene también esa presión de que porque es la mantenida no puede exigir nada, simplemente estar. Ujú. Y ya, Que es también lo que hablábamos en el tema de la pensión de alimentos, que exacto. muchos papás dicen, no te voy a dar nada en la pensión de alimentos, te voy a dar lo que dice la ley, que son los 135 más o menos,
porque con eso te vas a ir de farra, con eso vas a hacer mil cosas, entonces no te voy a dar más, porque yo no te voy a mantener. Ahí también tenemos que, verás, yo pienso que el léxico es súper fuerte, ¿ya? Y el léxico dentro de las parejas tenemos muchos problemas dentro de eso, lo menos lo que yo veo dentro de la pareja. Yo no creo en ni papás ni mamás valientes, yo creo en adultos funcionales, Ujú. ¿ya? Entonces, papitos, si es que nos están escuchando, de que tú hagas la lonchera, de que tú le bañes al bebé, de que laves la ropa, no te está volviendo un alguien súper poderoso, te volvió un adulto funcional. Mamita que se encarga de cocinar, que se encarga de los niños, que les ayuda en las tareas, de igual manera, no te está volviendo una mamá, sí, como humanos todos somos valiosos, pero no eres una mamá superpoderosa, eres un adulto funcional que está cumpliendo su responsabilidad. Y desde ahí viene todo. Nosotros tenemos que cumplir la responsabilidad. Yo tengo mucho ruido con el tema de pensión de alimentos, porque yo personalmente, y esto es muy personal, yo no concibo de que a mí tengan que exigirme tener que darle lo que mi hijo necesita, Así es. ¿ya? Entonces, esto de que se van de farra, de que, es que se agarra bebé, es que se pone uñas, es que se fue al barbero, es que se compró carro nuevo, es parte de un mal manejo, y ahí sí, creo que en algún momento sí pueden tener un abogado que esté muy metido del tema de familia. Para mí el tema de pensión de alimentos es el tema de derechos. El derecho no es para la cuidadora, el derecho es para el niño, ¿ya? Y los niños no deberían ser un medio de negocio, o sea, no es una negociación de, bueno, yo te firmo la salida del país, permiso de salida del país, pero tú me quitas el juicio de alimentos. Claro. ¿Ya? El chantaje. O, claro, entramos en un chantaje y el ser humano para chantajearse o sea, tiene muy buenas herramientas. Pero sí, es mucho desde el léxico de lo que utilizamos y de lo que decimos en el día a día. Ujú. Hay veces que nosotros podemos decir, oye, el tema de nuestros hijos tiene que manejarse así, pero claro, no lo estamos manejando desde donde se debe. Previo a eso, tenemos una herida que sanar. ¿Ya? Y no estamos sanando heridas, estamos yendo es lo que, o sea, vas a entrar en una discusión donde ni el punto A ni el punto B vas a llegar a un punto medio, porque estoy enojado, porque me siento herido, porque tú me hiciste lo que soy. Y es, a ver, desde cuando empezamos a salir ya sabíamos cómo éramos, no vemos las señales, ¿ya? Yo le pongo un ejemplo muy claro, les digo, mira, cuando tú sales con alguien, tiene un cartelito aquí pegado y te dice, mira, soy tóxico, hago este tipo de fregadas, ¿ya? Y pensamos que, bueno, ya cuando tengamos un matrimonio cristiano, católico, evangélico, budista, el de que sea, el espíritu nos va a cambiar. Y eso no nos cambia el espíritu, ¿ya? A veces eso acentúa el tipo de problemas que ya vienen desde que somos una relación. Entonces, ahora ya se habla mucho de, oye, son parejas y ya van saliendo 2 años y a momentos no saben qué hacer. Quieren seguir juntos y vayan a terapia. Ujú. Hagan un proceso terapéutico porque si es que ustedes siguen así y van a terminar casados, este problema se va a acentuar más y va a ser mucho más complicado. Y también tenemos como humanos aprender a agradecernos cuando nos vamos. Mira, yo llegué a tu vida con muchísimo amor y me voy a ir con el mismo amor. O sea, ni te debo ni me debes. Si tenemos algo en común, vamos a hacer que también sea un adulto en su momento funcional. Yo digo, o sea, el clímax perfecto para mí dentro de una familia que tuvo un divorcio, tuvo una separación, es que en una Navidad pueda sentarme con mis hijos, que me pueda sentar con mi ex que tiene su pareja, que yo pueda conversar con su ex, que yo pueda con su pareja, que ella pueda conversar con mi pareja y todos nos llevamos bastante bien. Eso para mí sería como que el clímax. Se puede lograr, sí, pero hay que hacer un trabajo propio. O sea, no es mágico, no es de esta Navidad como me separé en enero y en diciembre todos nos sentamos y vamos a hacer una familia. No, Claro. tengo que trabajar. Ujú. Y bueno, y sabes que hablando de este tema, muchas personas que escucharon el podcast anterior decían que no es solo un problema de las mamás solteras, porque hay muchas mamás, como tú mencionabas, divorciadas que pasan por esto, y también mamás que están en pareja que pasan por esto. O sea, que hay una ausencia del hombre en esto, justo en interactuar con el hijo y demás. Pero sabes, también yo creo
Me pasa mucho el hecho de que a mí me cuestiona mucho el hecho de decir que es que me ayuda. Es que no te está ayudando, están haciendo un trabajo en equipo. O sea, hay que también cambiar ciertas cosas que tú crees que así es, porque, perdóname, no sé, tal vez estoy equivocada, pero no, esto es un equipo, no nos estamos ayudando, estamos construyendo, estamos haciendo que esto funcione. Entonces, no, mi marido me ayuda, no, no te está ayudando, es también su rol, es también su trabajo. Se E- embarazaron los dos. Exacto, pero aquí es lo que yo te decía al inicio. Nosotros somos una generación, todos los que somos cuarentones para arribita, venimos de una educación años 60, años 70, ¿ya? Y claro, hay una frase muy bonita que dice, tú estás criando para desde un mundo que ya no existe. Ujú. Y eso es lo que nosotros no vemos. Ahorita ya lo vemos como meme, pero a mí se me hace muy violento todavía. Es chistoso, pero es violento. Que te digan, oye, es que mi abuelo tuvo 4 familias, pero sí tuvo terrenos, pero a mi abuela nunca le faltó nada. Está siendo súper violento, ¿ya? ¿Y cuál era la responsabilidad de la abuela? Bueno, es que yo tengo 6 hijos, porque en aquel entonces el tener hijos era como que deporte oficial. Sí, sí, tenías un montón de abuelitas que tenían hijos, 12, 15 hijos. Ahorita se redujo, ahora máximo uno, ya con dos ya les vemos como que el macho, ¿no? Realmente es como que es complejo. Pero viene de esa educación, viene de eso que yo estuve viendo y dije es que no estuvo mal. Es que mira, o sea, no, no, yo no, a mi abuela nunca le faltó nada, entonces yo no lo estoy viendo mal. Claro. Y no es el tema de verlo mal, es el tema de ser honestos en las cosas. O sea, actualmente ahora ya se habla mucho de una relación abierta, una relación civil directamente, pero cuando tienes hijos también tenemos que entender que los niños vienen dentro de esa relación. ¿Ya? O cuando hablo con tengo mamitas solteras que me dicen, mira, es que ahorita conocí a alguien y me estoy sintiendo bien. Mira, es muy bonito sentir esa emoción porque ahorita estás con esta emocionalidad, te sentiste nuevamente deseada, te sentiste bonita, estás retomando una parte de vida que no estabas teniendo, pero no lo romantices, Ujú. porque en algún punto, si tú decides, vas a tener que tener que compartir con tus hijos y con esta nueva persona, ¿ya? Y los hijos no están obligados a llevarse bien con esta nueva persona. Entonces, todo ese tipo de cosas yo debo tener súper claro, ¿ya? Y en el caso del equipo, justamente lo que te decía, claro, como nos vamos al tema de proveedor y el que cuida, claro, nuestros abuelos era de, mientras más hacemos el trabajo, mientras vos no les falte nada, todos felices. Claro. Y realmente no debería ser así, ¿ya? Es un acuerdo mutuo, que no es por lo que le digo yo a una de mis sobrinas, le suelo decir así como que, es que ya tiene 26 años, me dice, es que ¿qué pasa si me embarazo? Es, verás, un Volkswagen de ahí no va a salir, entonces probablemente vas a tener un hijo y vas a tener que hacerte responsable. Ujú. Y a tu pareja le vas a tener que enseñar a ser responsable, ¿ya? Porque no solo es tu hijo, es de los dos. Así es. Y tienen que hablar claro desde el día uno. Es ok, mira, esto viene. También hay que dejar de romantizar la maternidad. Sé que es muy bonita, pero la tenemos demasiado romantizada. Es como que no, es que cuando eres mamá, cuando eres papá, todo se te va a dar. Y no, sales al hospital y tienes una bolita de carne aquí y espérate, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me muevo? Entonces, desde ahí, como te digo, desde ahí tenemos que ir cambiando muchísimas cosas. Creo que estas nuevas generaciones ya están muchísimo más conscientes en un montón de cosas, pero sí viene mucho desde el aprendizaje familiar. O sea, señores y señoras que están viendo y escuchando este podcast, a sus parejas las conocen desde sus familias. Vean cómo es esa dinámica y vean cómo está yendo su dinámica de pareja. Entonces, no es una ley de papás divorciados, hijos divorciados, pero sí es ir entendiendo cuál es la dinámica. Porque si yo tengo, mira, tengo mi pareja y mi pareja actual me dice, mira, es que lo normal en mi familia es que los divorcios son como pan de cada día. Ujú. Esa familia, ese contexto familiar, y eso se le hizo el tema de puedes cambiar. Una cosa es cambiar y otra cosa es amar. Ujú. Que cada vez que yo decido ver una relación, yo debería sanar esa relación antes de seguir. Y por eso te decía, nosotros somos como ecuatorianos, en general nosotros somos más reactivos. Necesitamos la crisis para este cada rato decir, cierto que debíamos haber trabajado esto, en todo.
En este caso es igual. Termino una relación, no acabo de sanar esa relación, ya tengo otra persona. Claro. Y en los hombres es lo mismo, es, ya terminé la relación y me voy a meter en otra relación con otra persona que también tiene hijos. Pues ahí estoy hablando de un sistema mucho más grande y estoy entrando en un lío, porque ¿qué es lo que te dicen? No, después se les cuentas a todos y se llevan bien. Los niños no tienen por qué deberse bien con nosotros, ¿ya? Yo tengo que aprender a sanear la situación para decir, oye, es lo que me estoy diciendo, es lo que yo quiero. Queremos pasar juntos, chévere, pero necesitamos sanear. Y todo viene desde el contexto anterior. Los abuelos nos enseñaban, o papitos que tuvieron que vivir de, oye, yo a los 17 años, mi papá llegó a decirme de que él es mi medio hermano, porque la mamita falleció, porque la mamita se fue por el lado. Y a los 17 años tuve que lidiar con un pelado de 11. Y les tocaba nomás, o sea, no es que tenía mucha opción de decirlo. Entonces ya venimos con ese aprendizaje. Hay que romper esos aprendizajes porque no siempre son funcionales. Hay familias que les puede funcionar, pero hay otras familias de, oye, en mi casa no funcionaba así. Entonces, de eso se habla previo. Y ahí es donde tenemos que ir viendo justamente que a lo menos, como te digo, mamitas en temas de discapacidad también, yo les veo que la pasan bastante mal porque su trabajo, si es que son 14 horas al día en el caso de niños regulares, por decirlo así, niños con discapacidad son 30 horas al día. O sea, te sacas 6 horas más Ujú. de donde sea porque tienen necesidades muy específicas y ahí sí digo, ahí hay dos donde la mayoría de papitos pecan, se asustan y se van. Es la mayoría. La mayoría es como que se huyeron y también ahí creo que ahí tenemos que hacer una mayor responsabilidad, no solo no solo del papá, deberíamos tener una responsabilidad como grupo familiar, ¿ya? O sea, como grupo familiar deberíamos decir, oye, esto lo estás haciendo mal, esto no está funcionando. Y perdón, o sea, por más que te quiera y que te ame, le estás fregando. Pero ahí también entramos con padres sobreprotectores, que es, bueno, no, bueno, es que así es, pero ya no importa. Prefiero sanarte a ti, lamerte las heridas a ti, y el resto no importa. Y no, sabes, tú te metiste a esto, tienes que ser responsable desde ya. O sea, no para después, no para luego. Puede ser que no funcionen, pero no puedes dejar de ser responsable. Entonces, lo importante es. Yo creo que es tan difícil para en las personas que tienen hijos con condición de discapacidad que esté el papá presente. Ujú. Una, por miedo, y dos, porque también la mamá genera ese rol de sobreprotección. Si ya hablamos en mamás solteras de niños sin una condición, cuando hay una condición, una quiere protegerles más aún. Entonces, sí lo veo súper importante el tener un acompañamiento, una guía y quizás no señalar, pero sí apoyarle a esa mamá y de una u otra manera también guiarle para que logre hacer que haya una paternidad presente. A veces, bueno, el papá no siempre está presente, pero conozco familias que los abuelitos paternos quieren estar y que mamás no les dejan estar. Entonces también viene eso de aprender a soltar un poco. Completamente. Y la condición es, y ahí como lo dice Majo ahorita, hay que entender que es una condición, ¿ya? El niño va a ser niño, tiene una condición, sí, pero no deja de ser niño. Y el desarrollo, sí, años de estudios clínicos nos han demostrado que mientras más social y normal, entre comillas, pueda ser una vida un niño, mejor va a ser su proceso de rehabilitación, Claro. ¿ya? Y ahí también los papás se rehabilitan con ellos. ¿Ya? Porque es el tema de soltar y es súper importante esto. Yo pongo un ejercicio muy básico a mis mamitas solteras, las que trabajan conmigo, y cuando llegan súper cargadas y súper ofuscadas, que digo, hoy es sesión de queja porque se va a venir a quejar, que ya me escribió y me dijo que se va a quejar. Entonces, descarga una hora de bla, bla. En los últimos 15 minutos yo le hago una pregunta muy simple. Oye, ¿y por qué no le das la responsabilidad a él? O sea, tú no tienes tiempo, tienes que trabajar, bla, 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 todo esto. Ok, ¿por qué no le dices, sabes que yo esta temporada no voy a poder? Hazte cargo. Hazte cargo. Vive tu paternidad, que viva contigo, que coma contigo, le llevas a la escuela, le haces todo el treque. No, no, y la mayoría de mamás, su primera reacción, no, 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 no. ¿Para qué voy a hacer eso? De gana me voy a meter en un problema mayor, porque ¿qué va a hacer? No es nada, le va a tener comiendo pizza todos los días.
¿Cuál es mi guía en eso? Déjale. Exacto, no pasa O nada. sea, déjale que coma todos los días pizza, ¿ya? Tengo una experiencia de una mamá que me decía, se quejaba, tenían buena relación, tenían una relación con su ex. Y claro, él intentaba ser alguien muy presente, tomando en cuenta de que era un relajo completo también, porque él no manejaba una agenda, no, o sea, era un relajo completo. Y él me decía, pero es que yo tengo que viajar, porque su trabajo implicaba viajar. ¿Qué voy a hacer? Pues, déjale con él. Claro. Porque es que mi mamá ya está muy vieja y ya no va a poder y no me va a poder ayudar. Y sus papás son un relajo. Es que le tienes a él. Pero es que eso implica que venga a la casa. Déjale. Verás, lo más grave que puede pasar es que un día te llamen y te diga, oye, ni sabes si incendió tu casa. Lo más grave que va a pasar. Ya, pero, o sea, ya, y esto, digo, eso sería como que, ya. Ujú. Y por último, ahí ya sabemos que por ahí no va. Ya, o sea, déjalo. Le dejó 2 semanas a cargo, me dejó con su hijo. eh, o sea, su hijo que hizo esa estructura de tener que cuidarle, le ordenó a él. Entonces, en las 2 semanas no llegó una sola vez tarde. El niño llegaba impecable a la escuela. No tuvo que estar de que, es que no lavaste la ropa, porque ese era el problema previo a separarse. Es que no lava la ropa, es que no cocinó todos los días. El niño se enfermó un día y fue porque le había llevado al parque y se había metido un caramelo que encontró en el suelo. O sea, cosas que nos pueden pasar a todos. Y cuando ella regresó, le dijo así como que, oye, pero ¿cómo te fue? O sea, ella regresó más ansiosa. Su viaje de trabajo pasó todo el tiempo en estrés. Y él me decía, es que de todos los días me llamaba, o sea, me llamaba en la mañana, 10 de la mañana, a ver si es que yo había hecho algo, después a la 1 de la tarde, a veces que le había ido a ver, a las 3 de la tarde, a veces que estaba durmiendo, y así durante 2 semanas. Le digo, ¿y tú cómo te sentías? Realmente me sentía inútil, Claro. pero al final, ¿qué fue lo que hice? Tiene una muy buena hermana, y su hermana le dijo con todo el amor del mundo, ¿dónde estás? No me contestes. Estoy ocupado, estoy con el niño, estoy haciendo cualquier cosa y optó por ese lado. Claro, ya cuando estuvimos los tres conversando, él me decía, pero es que es un irresponsable porque no me contestaba. Y ahí es donde también tenemos que ver esa parte, ¿no? Es, mamá, hizo un buen trabajo. Así es. O sea, no te digo que le eches flores, pero reconoce su buen trabajo, como él reconoce que también haces cosas por él. Ese reconocimiento nos ayuda, ¿ya? Sí. Y ese reconocimiento a las mamitas que son solteras por decisión o por opción o por lo que sea, aprendan también ese reconocimiento. Ya, es que vienes y les debas 20 minutos. Todos los regímenes de visita son negociables. Yo decido si es que quiero que se vaya 20 minutos. ¿Ya? Yo tuve un buen amigo que le podía ver a su hija 2 horas en la casa de ella. Y ella vivía en Ambato. Él se viajaba todos los fines de semana a Ambato a verle a su hija durante 2 horas. Entonces, cuando él ya decidió no hacer eso, claro, ¿quién era el malo? Claro. Él. Es que, claro, tú ya no le vienes a ver a tu hija. Oye, pero yo te estoy diciendo, me la puedo llevar, la puedo traer el fin de semana a Quito, pasa conmigo. No, es que yo no confío en ti. Eso es algo que tú tienes que trabajar. Porque así haya sido accidental el embarazo, tienes que aprender a confiar, porque por algo decidiste. ¿Ya? O sea, yo sí me voy al punto desde antes previa a la concepción y existe una decisión de el Ujú. dormir juntos, el estar íntimamente juntos, ya viene como una decisión. No es una obligación, insisto, deben ser eso. Si es que es una obligación, estamos hablando de un tema completamente distinto. No, no tuvo nada que ver una decisión ahí. Pues ahí tenemos que irnos por otro lado. Pero si fue una decisión de, oye, Ana me hace cosquillitas en la panza y me parece guapísimo, y uy, qué lindo estar con él. Chévere, desde ahí estoy decidiendo. Y posterior a eso, tengo que también aprender a decidir de, no, es que me equivoqué. Él te dio un producto final, que en este caso es un niño, es una niña, es un niño con una condición, y desde ahí yo trabajo responsabilidad. Lo que fue responsable fue libre y voluntario al estar juntos y ahora es, no puede ser libre y voluntario al hacerme responsable. Ahí es donde cambia el diálogo. Esa parte es la que tenemos que trabajar, esa parte es la que tenemos que empezar a ver. Y a veces no se ve y las familias fomentan a eso. Y eso es más preocupante todavía, porque digo, es bonito como hombre, y lo hablo mucho como hombre.
Es simple decir, bueno, ya no me hago cargo. Pero he visto muchos que cuando les pasa eso a la hermana, a la sobrina y demás, ahí sí son unos tigres, pero, es que tiene que hacerse responsable. Y le ves y el pan en el supa debe como $200,000 en real. Deben un montón de plata y se jactan de ahí también. No tengo nada contra ninguna tendencia religiosa, pero también hay muchos que les veo que se jactan de, sí, Dios y esto y amor y toda la cosa y al prójimo. Y Ujú. claro, a sus hijos no les, tú sabes, oye, estamos en emergencias. Bueno, vos verás qué haces. No estamos hablando de responsabilidad real. La incoherencia, ¿no? Completamente. O sea, Una cosa que nos gustaría, Fer, que nos digas, bueno, varias cosas para ir también como finalizando, es un tema súper importante, la verdad, pero ¿qué piensas tú que, bueno, tú trabajas con mamás solteras también, ¿qué sienten ellas? O sea, ¿cómo se sienten ellas y qué apoyo de parte de los psicólogos en sí necesitan ellas? Porque entiendo y sé, todos necesitamos esta retroalimentación de un psicólogo, no porque estemos locos, sino porque la salud mental es importante. Ese concepto creo que se ha cambiado ya mucho. Que bueno, que la verdad la salud mental es importante, eso es la base de todo en sí, en el cuerpo y demás. Entonces, ¿qué crees tú que necesitan estas mamás? estas mamás necesitan entender que no están solas. Necesitamos trabajar su abandono porque a la final el terminar una relación siempre va de la mano de me están abandonando. Y hay muchas mujeres que no fueron abandonadas en esa relación. Fueron abandonadas durante muchos procesos antes. Tal vez por papás, tal vez por hermanos, que no necesariamente lo tenemos concientizado, pero ya cuando lo ves como mamá, es como que, oye, llegué al mismo punto. Me tomé la sopita, fui al culto, la misa, lo que sea. Soy buena persona y otra vez me están abandonando. Entonces, ¿qué me falta? Ujú, ¿Ya? O sea, me está faltando algo a mí. Y ahí es donde nosotros terapéuticamente lo que buscamos es justamente que aprendan a conectar con esa parte. O sea, el estar solo no está mal. ujú, El sentirme abandonado tampoco necesariamente tiene que estar mal. Tengo que entender por qué estoy sintiendo, por qué me siento abandonado. Tengo que entender desde dónde se está moviendo esta energía. Porque hay personas que dicen, me abandonaron y todo bien. Yo he llegado hasta aquí solo y voy a seguir solo. Chévere. Pero hay otras personas que sí escalan mucho, mucho más hondo. Y a las mamitas, en este caso mamitas, sí se maneja mucho el abandono, se maneja mucho la tristeza profunda, rayando un poco casi a una depresión. Son mamitas que son súper ansiosas porque sienten que son heridas contra el mundo, en algunos casos sí, pero las que no, también tienen que entender que existe un grupo de apoyo. O sea, a veces tienes papás, a veces tienes hermanos, tienes otro grupo de personas que te están ayudando. También es importante dejarse ayudar, ¿ya? Y bajarle a la necesidad, o sea, bajarle a la necesidad de quiero que me ayudes como yo quiero. No, la ayuda es esta. Pero es que a mí no me gusta que me ayuden así. Puedes tomarla o puedes tomarla nomás. Pero claro. recuerda que sí te están queriendo ayudar. Y esa parte es importante porque a veces se olvidan de que sí existen grupos, existen personas que les quieren apoyar. Y como ya vengo desde este rechazo, desde este abandono, es no, no, yo ya no quiero sentir que me abandonen. Porque cuando dejes de ayudarme, otra vez voy a sentir abandono. Entonces, es aceptar que somos humanos y aceptar que ellas, como, más que como mamás, son mujeres. Y aquí sí entra mucho el empoderamiento femenino razonable y sano, que esa es otra, que es, no, no eres solita contra el mundo porque no estás solita contra el mundo, tú decides estar sola contra el mundo, pero si pides ayuda estoy seguro de que si sacudes un poquito el árbol, alguien va a decirte, oye, te puedo ayudar así, ¿te sirve? Chévere, si quieres ya ven. Entonces es muy importante eso. Y tener una tribu, ¿no? Siempre tener un grupo, o sea, siempre, yo digo que en eso sí las mujeres en general nos ganan mucho más a los hombres. Los hombres somos más silenciosos, somos más de, tenemos un grupo de amigos muy reducido, por más que nos vemos con todo el mundo, pero los que te conocen realmente saben de, oye, le estás pasando mal. Ya, en el caso de ustedes, tienen este grupo de amigas, están pendientes, que se conocen, que se están conversando mucho, y eso también les ayuda. Entonces, ahí también búsquense esa ayuda, o sea, y importante también cuando ya estamos en esta condición de mamás o papás solteros, eh,
por esta necesidad de no sentirme solo, no salgan a buscar cualquier cosa. Ujú. Eso también es súper importante porque, como te digo, el volverme a darme cuenta de que soy sensual, de que soy atractivo, que soy atractiva, de que, uy, sí, la muevo todavía, o sea, puedo conquistar a alguien, me va a hacer sentir súper bien. Pero si es que es algo pasajero, si es que es algo temporal, si es que es algo que no va a tener una base, voy a terminar nuevamente como una herida. Y tal vez peor. Y claro, y ¿con quién nos quitamos ahí? Con los niños. Claro. Qué importante que es sanar, Ujú. definitivamente. O sea, si es que no sanas y no sanas de este abandono, vas a sentir incluso abandono cuando tu hijo se vaya con el papá, porque te va a dar depresión que se vaya con el papá también. Así que es tan importante sanar, dejarte ayudar y apoyar, porque para eso está. Ujú. Justo como decías, Patti, por suerte hemos cambiado ya y hemos visto que la salud mental sí es importante. Lamentablemente, yo creo que nuestros papás, abuelos, sí era como, uy, no vayas al psicólogo, no estás loco, todavía. Sí. Pero es justamente para prevenir eso. Dame 2 semanas y vas a ver. Pero y lo que tú dijiste ahorita que es súper importante, súper fuerte también, o sea, el abandono de cuando se van con los papás, Sí, o el abandono cuando las mamás se abandonan porque el hijo llega a una edad y dice, oye, ya nos siempre vemos. sí quiero vivir con mi papá. Ujú. Y es un golpe, o sea, yo creo que a nadie le va a gustar eso, o que alguna mamá diga, "No, perfecto, sí, ándate, a no ser que esté muy bien trabajado todo el tema. Pero hay mamitas que sí sufren y llegan a consulta a decirme, "Ay, es que me está abandonando y pero es que él ya está en una edad donde puede decidir. Claro. Y no es que estés haciendo un mal trabajo, él también, como niño, quiere tener la experiencia de vivir con sus papás, porque a veces no los han visto en N cantidad de tiempo y cuando tienen la oportunidad es, oye, quiero pasar con, o sea, quiero conocerle, o sea, quiero conocerle y también es completamente válido. Claro, esto es válido, no, no quiere decir que lo hiciste mal, simplemente Exacto. necesitan eso. No, necesito Y, esa parte. y creo, Fer, que es real, como yo siempre lo digo, siempre hay un equilibrio. El ser humano necesita esta compañía femenina y esta compañía masculina. No se puede reemplazar al papá, no se puede reemplazar a la mamá. No hay como la mamá que puede reemplazar al papá y ser mamá y papá a la vez, no es, eso no es cierto. Y de la otra manera tampoco. No hay papás que puedan reemplazar a la mamá, no hay como que vengan estos otros personajes como abuelas, abuelos y demás a ser ese referente masculino y femenino, sí, pero no se puede reemplazar al papá, definitivamente no. Ninguno de los dos, o sea, ninguno de los Sí, dos no, porque no son reemplazables. por los que me digan, no, es que ya no estuvo desde los 2 años y es que, o sea, a la final vas a tener, o sea, si no estuvo directamente tu papá como tal, estuvo el abuelito, pero esa historia del abuelito también te va a formar desde la concepción del abuelito. Ujú. Entonces, ahorita hay una youtuber, TikToker, no sé qué exactamente, que es la chica criada por los abuelitos. No. Es una chica que sale ahí en redes. Es bastante buena, pero te da esa imagen. O sea, te dice, oye, sí, realmente sí. Cuando hablas ya que es una actriz y dice, mira, o sea, esta vida que yo pongo de la chica criada por sus abuelitos es mi vida. Y es como yo veía las cosas, porque así Claro. eran mis abuelitos. O sea, el domingo vamos a la iglesia, en la tarde tienes que ir a comprar el pan. O sea, y eso ya viene con una construcción. Sí, sí. Entonces, los niños, de igual manera que no tienen un papá presente o una mamá presente, van a tomar la construcción del adulto que está en ese momento. A veces son los tíos, a veces son los abuelos. Si son los abuelos, por lo general ya van viendo adultos mientras van en un proceso evolutivo, funcionando así. Y al rato, no sé si es que me escuchan ustedes, que dicen, oye, pero esta niña así es como que se le ve muy así para sus 11 12 años, está como que muy formal, o sea, no se le siente tan niño. Ya les dio la construcción. O Claro, sea, le están construyendo de alguna manera. Entonces, por ese lado también ahí te debes soltar también. O sea, el duelo es soltar. O sea, es soltar y esa es la parte importante. Y para las mamás solteras, más importante eso, ¿no? O sea, aprender a que las cosas se terminan. y también lo que tú dijiste, y vale volver a recalcar, el hecho de sanar. No está bien, no, bueno, no puedo decir que no está bien, pero no sería lo mejor que busquemos otra pareja para reemplazar ese vacío que nos queda dentro, porque nos va a ir peor. Entonces, tanto mamás como papás tratemos de no hacer eso, porque de verdad eso no funciona. ¿Qué es lo que tú les dejarías como recomendación, como esa sugerencia potente que puedes dejar a las personas que nos han escuchado el A día de ver, hoy, Fer? en este caso, a todos papás y mamás hacen un buen trabajo. Son los mejores, a ver, son los mejores papás para sus hijos.
no existe nadie mejor que ustedes, ¿no? Súper. Sí, o sea, creo que es la recomendación más potente, se los está diciendo un papá que la friega y la daña y hace a veces las cosas mal, pero también tengo que dejarme dar un poco de perfección. Yo no quiero ser un papá perfecto y eso, gracias a Dios, ya lo trabajé. Y ahora ya estoy claro de que no quiero ser un papá perfecto. Soy un papá que se equivoca, Ujú, ¿ya? Pero una cosa es que me equivoque y otra cosa es que bien reconozco en dónde me estoy equivocando y pido disculpas cuando tengo que pedir disculpas y corrijo lo que tengo que corregir. Entonces, ese es el mensaje, o sea, aprenda, aprenda de sí mismo y el único camino viable y lo más práctico es la terapia. O sea, no es locura, no es, a veces es una salida de emergencia súper válida donde acepto que necesito ayuda, que no me las sé todas ujú. y que por más que me las sé todas va a haber alguien que me va a poder enfocar cosas que yo no quiero ver, porque las tenemos el elefante gigante en la sala, pero nos acostumbramos tanto a no verlo que llega alguien y te dice, oye, y esto te hace sentir de esta manera, ¿no es cierto? Y dices, oh, ok, a ver, cuéntame más porque no me doy cuenta de este tipo de cosas. Entonces sí, o sea, dejen de ser perfectos y terapia. Terapia es súper importante. Lo que tú decías también, esto de estar coleccionando parejas no es lo más sano ni para ustedes ni para su entorno familiar, porque al final trabajo con niños que generan vínculos con las nuevas parejas de los papás y después de 6 meses no funcionan y ese niño ya genera un nuevo vínculo y la cosa se complica más. Entonces es aprender a ser honestos y saber que primero no estoy sano al 100% y mientras no esté así no debería permitir, o sea, no debería permitirme meterme en otro lío. No, no quiero. Ujú. Muchas Claro. gracias, Fer. Ujú. Muchas gracias, Fer, de verdad. Qué lindo escuchar, qué lindo escucharte hablar, escuchar tu experiencia también. Sé que estás haciendo un súper trabajo con Zoe. Es hermosa. Es una niña loca como tú, feliz. Sí. Y eso es la maternidad y paternidad real. Gracias. Esto ha sido la magia y el caos de ser padres.